Hola a todos, yo soy Juan Pablo Ruiz Y yo soy Azula Naité. y somos los creadores de Alquimia y Cacao. Alquimia y Cacao es un proceso, un camino juntos, donde acompañamos a muchas personas a recordar a qué han venido a este planeta, a descubrir cuáles son sus dones y virtudes, cuál es su medicina y a tener todos los recursos y herramientas para que realmente puedan caminar a su destino y puedan vivir la vida que no solo la que se imaginan, sino la que nunca se imaginaron. Y bueno, en esta ocasión nos da mucho gusto que te hayas unido a este ciclo de clases gratuitas porque, bueno, podemos decirte que es algo muy especial. En el momento en el que estamos grabando esto, venimos de 2 periodos donde hemos estado acompañando literalmente a más de 100 personas a hacer un proceso de limpieza de karma sexual. Y fue a base de eso que decidimos hacer estas clases. Entonces, el objetivo principal de estas clases, después de ver pues, el gran impacto que tuvo en muchas personas y de haberlo sentido también en nosotros, es compartir contigo unos puntos muy especiales acerca de una parte fundamental de tu vida, tu energía sexual. Lo que queremos con estas clases es que tú entiendas, primero que nada, qué es la energía sexual. Después, que puedas entender cómo es que nos vinculamos a través de la energía sexual con otras personas, pero no solamente a las personas, sino a situaciones, a eventos, a nuestro pasado, a nuestro linaje, y cuál es el impacto que estas conexiones tienen en nuestra vida. Y estamos seguros que te va a sorprender porque es mucho más complejo y mucho más profundo de lo que te imaginas. Bueno, entenderás más a fondo una de las energías más poderosas y además más presentes en la vida de la existencia misma, ¿no? Esto no es, la energía sexual no solo tiene que ver con los humanos, tiene que ver con la vida misma. Y pues bueno, nosotros enseñamos ya desde hace 10 años juntos, enseñamos un sinfín de cosas. Uno de los puntos básicos que enseñamos es, nosotros trabajamos con algo que se llama olvido. Todos los seres humanos somos olvidadores profesionales y es bien importante nombrarlo, porque olvidamos quiénes somos, olvidamos a qué venimos, olvidamos a dónde vamos, olvidamos cuál es el poder real que tenemos. Nos han dicho que tenemos solo 5 sentidos, entonces creemos que tenemos 5 sentidos, o no sé cuántos dicen que tenemos, pero en realidad no tenemos solo 5, tenemos muchos más. Un sentido que es muy real en todos los seres humanos, pero no todos lo sacan, es las certezas. Las certezas es la sabiduría de saber que sabes algo, simple y sencillamente porque lo sabes. No sabes por qué, pero lo sabes. Y eso también es una manera de relacionarte con tu energía sexual. Entonces, hemos tenido cientos de alumnos a los que pues acompañamos, no a que hagan lo que hacemos nosotros, sino a que caminen un camino para que se encuentren lo que ellos necesitan, para que se encuentren con su medicina, que es la medida de lo que ellos necesitan para poder caminar y sentirse plenos, felices, seguros. No quiere decir que siempre va a estar perfecto, pero sí que van a saber que incluso lo más incierto es el camino pues, más hermoso que podemos encontrar. Y bueno, en esta primera clase queremos compartir contigo una visión un poco más extendida de lo que es la energía sexual. Porque generalmente cuando hablamos de energía sexual lo pensamos mucho a nivel genital o a nivel de las relaciones sexuales que tenemos a nivel físico con otras personas. Nuestra intención en esta clase, en esta primera clase, es cambiar esa visión y extender esa visión para que cuando tú termines esta clase puedas tener un entendimiento mucho más profundo de lo que es la energía sexual y de cómo esta energía afecta y tiene un impacto en tu vida. Bueno, entonces, antes que nada queremos empezar con una historia y queremos contarte un poco acerca de pues, estas últimas semanas que acaban de pasar, que realmente, como te decía al principio, fueron la inspiración de por qué queríamos hacer esto. Hace pues más o menos un mes, nosotros estamos en un proceso bastante intenso. Traíamos pues muchos temas de mucho movimiento. Nos teníamos que cambiar de casa, yo había tenido un accidente donde me había quebrado un hueso, el dinero estaba como que venía, como que iba. Traíamos muchos temas diferentes en nuestra vida. Y en ese momento, Anaité sintió como este llamado muy fuerte de volver a hacer una práctica que llevamos mucho tiempo haciendo, pero que hacía un rato que no practicábamos. Y esto es lo que se llama la limpieza de karma sexual. Es un proceso en el cual vamos cortando y limpiando los lazos que tenemos a nivel sexual con principalmente nuestras parejas, pero ya después vamos entrando más profundo y vamos viendo que tenemos lazos con muchas otras personas, situaciones y cuestiones del pasado. Entonces, ella se acercó y dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y pues, ¿por qué no? Si puede ser de beneficio para nosotros, pues abrámoslo para otros para que también pueda ser de beneficio para esas personas.
Entonces lo abrimos y es un proceso de 11 días en el cual vamos de nuevo haciendo diferentes ejercicios y meditaciones. Y en el proceso de hacer todo ese trabajo, pues empezaron a pasar cosas muy mágicas y fue muy bonito pues empezar a sentir como en carne propia lo que pasaba, empezar a ver cómo pues realmente muchas cosas empezaban a acomodar y claro, empezar también a tener la retroalimentación de las personas que estaban haciendo ese trabajo con nosotros. Empezar a escuchar pues todo lo que se movía y empezar a escuchar cómo es que regresaba a esas personas su energía. Y es por eso que decidimos que era muy importante compartir esto y profundizar un poco en el tema de la energía sexual. Yo he acompañado principalmente pues, cientos de mujeres a recuperar su poder, a recuperar su contacto con lo femenino. Y en este camino, además, uno de mis, pues, por qué yo comencé con este camino, fue porque yo necesitaba sanar una situación de abuso sexual en la infancia. Ese fue mi motor de vida, ya ha sido mi escuela, mi entrenamiento, mi aprendizaje. Les juro, he hecho todas las terapias que se puedan imaginar, ceremonias, procesos, leído libros, rituales, todo. O sea, todo lo hice desde los 17 años, comencé a hacerlo, tal vez un poquito antes. Sin embargo, me daba cuenta que esa situación y esa energía seguía pegada en mí. Incluso aunque hice recapitulación, que es otro proceso nativoamericano con el que se trabaja para limpiar, yo seguía pegada a ese momento. Era como que eso seguía metido dentro de mi energía y la manera como yo me vinculaba con mis parejas y con mis relaciones en total, yo siempre sentía que estaba siendo abusada. No podía ver otra cosa. Pero además me empecé a dar cuenta que obviamente entre todas las mujeres que llegaban, la cuestión del abuso era algo como súper común, ¿no? Era algo que pasaba en hombres y mujeres de una u otra manera. Y les juro que pedí, recé y recé. Dije, por favor, que llegue algo que funcione. Y yo entré a hacer un proceso largo para trabajar, le llaman sacerdocio, para trabajar con la energía de María Magdalena. Y durante ese sacerdocio una de las cosas que nos enseñaron fue esta limpieza de karma sexual, donde para que nosotros pudiéramos empezar a caminar y empezar realmente a encarnar una energía, primero teníamos que limpiarnos. Y esto es una cosa fundamental en cualquier cosa. Si tú estás haciendo un camino energético, si quieres empezar un inicio, si no limpias tu energía sexual, no funciona. Ese es el principio y ese es el meollo, porque también en todas las tradiciones y en todos los procesos de pronto las cosas se quedan un poco truncas porque la gente no trabaja con su energía sexual y la energía sexual es la fuente de vida de todo. Entonces me llega esta herramienta, me llega en un momento en el que también Juanpa y yo estábamos pasando por un momento brutal y yo me apoyo en esta herramienta y ese momento intensísimo de pareja que yo vivía, donde el abuso otra vez era algo real para mí, esta herramienta me hace recuperar mi poder. Incluso viviendo ese momento fue como que mi energía regresó a mí, pude soltar un montón de cosas y yo dije, ¿qué es esto? Y no me acuerdo que no me aventé unas, dije, voy a hacer 2, o sea, esto yo no paro. Y a partir de ahí empecé a hacer esto cíclicamente porque sabía que era algo que funcionaba, ya no tenía las memorias, ya no tenía los patrones y empecé a compartirlo con mis alumnas. Y lo que empecé a ver, y bueno, y con Juanpa, ¿no? Lo compartí, le dije, vamos a hacer esto. Y lo que empezamos a ver era asombroso, pero de veras, o sea, asombroso lo que sucedía. Nos dábamos cuenta de cosas, una claridad. Y entonces empezamos a compartirlo juntos en ceremonias, en espacios, porque tenemos la verdad es que sí tenemos como un deseo, un vicio, o sea, en eso nos juntamos mucho de cuando algo funciona lo queremos compartir y siempre hay muchas gentes que están listas para recibir. Entonces empezamos a hacer esto y yo empecé a ver el cambio en las personas, fue impresionante. Entonces supimos que en nuestros procesos de formación era fundamental que las personas pasaran por un proceso de limpieza sexual y que empezaran a hacer esto de manera como higiene. O sea, así como pues, nos bañamos todos los días, comemos alimentos saludables, tenemos que mantener nuestra energía sexual limpia, ¿no? Entonces, un poco así empezó esto y pues bueno. Entonces, pues hablando de todo esto y hablando un poco de esas historias, queremos pasar un poco a hablar del tema central de esta clase, que es la energía sexual. Entonces, empecemos con lo primero de lo primero. Bueno, ¿qué es la energía sexual? ¿De qué se trata esto? Como decíamos al principio, cuando pensamos en energía sexual, pensamos en la atracción, en el deseo, en pues el deseo sexual que una persona tiene o la conexión sexual que hay entre dos personas y generalmente se queda en este punto. Sin embargo, la energía sexual es mucho más que solamente esto. La energía sexual es la energía creadora. La forma más evidente en la que podemos ver esta capacidad de creación, obviamente, es en la creación de una nueva vida
humana, que ya de por sí es milagroso. Cuando pensamos en eso, que nuestra energía sexual combinada entre dos personas puede generar vida, es algo realmente mágico. Pero, de nuevo, lo vemos como tan común y somos pues tantos en este planeta que a veces perdemos un poco de vista pues lo mágico que es. Pero la energía sexual no solamente es capaz de generar vida, la energía sexual es capaz de generar realidades. Entonces, nuestra energía sexual lo que hace es que constantemente está generando nuestra realidad. Podríamos decir que esa energía vital, esa fuerza que fluye a través de nosotros y que enciende nuestros sentidos, enciende nuestra forma de ver, pasa por los circuitos de nuestras creencias, de nuestros patrones y se manifiesta en el mundo, es la energía sexual. Es como esa electricidad que nutre pues todos los circuitos de nuestra vida. Entonces, trabajar con nuestra energía sexual, enfocar la energía sexual, moverla y calibrarla, por así decirlo, el poder limpiar nuestros vínculos, no es solamente una cuestión de, pues de nuevo, que tenga que ver con la parte genital, con la parte sexual. Es algo que tiene la capacidad de cambiar toda nuestra vida. Entonces, la energía sexual, de nuevo, es mucho más que solamente la energía del deseo. La energía sexual es energía de vida, es energía creadora. Y una parte muy importante es entender, bueno, esto es algo que a qué edad nos llega, cómo lo hacemos, quién nos inicia, qué onda, ¿no? Y somos una humanidad en la que realmente no ha habido adultos que guían, porque la mayoría de los seres humanos, pues en muchos aspectos, pues tenemos muchas partes infantiles que sentimos que no han sido nutridas y vivimos buscando nutrir eso. Pero si nosotros podemos sentir que en el momento que nacemos, ya nacemos con toda la energía sexual, el potencial ilimitado de crear lo que sea que deseemos y además, sobre todo de co-crear, ¿verdad? Porque esta realidad es una realidad de co-creación. Si nosotros supiéramos eso desde el principio y nos enseñaran a trabajar cuál es la fuente de donde nos podemos conectar con la energía sexual, son nuestras emociones. Nuestras emociones son el combustible que da vida a todo, pero nuestras emociones no se pueden medir, aunque a veces las puedes nombrar, no es lo mismo nombrar una emoción que sentirla. Yo te puedo hablar del miedo, pero el miedo dentro de mí es otra cosa. Yo te puedo hablar... Pero entonces, esta humanidad está creada desde un punto de vista lineal, adecuado a un calendario gregoriano que lo único que quiere es productividad, ¿no? Las cosas se hacen para esto, por esto. Queremos comprobación científica, queremos... Y entonces olvidamos lo que ya está. Estamos en el olvido. Lo que ya está, hasta que alguien va a querer buscar comprobación científica de que tenemos energía sexual los humanos, entonces vamos a creer que la tenemos, ¿no? Y la realidad es que ya nacemos con ella, somos merecedores de todo. Y entonces, cuando estamos en contacto con esta energía, ¿cómo es nuestro primer contacto? A través del nacimiento. Después con nuestra madre. Nuestra primera iniciación hacia la energía sexual es la lactancia. La capacidad de sentir nutrición. Porque la nutrición y conexión es chispa que genera vida. Es así. ¿Cómo aprendiste tú a conectar con tu energía sexual? Porque no solamente la nutrición y la conexión generan vida, también el miedo, también la violencia, o sea, es chispa, es energía, es energía, ¿no? Y hay como muchísimos ejemplos de esto, pero entender de qué manera te relacionas tú con la energía sexual, cómo creas tu vida, desde dónde, es cómo te sientes frente a la vida, cómo te sientes frente a ti, así es tu manera de conectar con tu energía sexual, pero eso está vedado. Entonces, como dice Juanpa, hablamos de energía sexual, relaciones sexuales, y si lo llevamos ya a un plano más profundo, entonces la energía sexual en su punto más delicioso y maravilloso es una conexión sexual entre dos, y no solo entre dos, con uno mismo. El gozo y el placer es una posibilidad, pero si no recibimos la iniciación al gozo y al placer con la mirada de mamá, con la caricia, con la piel es energía sexual. Esto genera conexión, una manera de vivir, una manera de crear. Y entonces lo que nos estamos dando cuenta es que tenemos el potencial de crear desde el gozo, el placer y la protección, y la conexión, perdón, o desde el miedo, desde la angustia, desde el abandono, o sea, desde todas estas emociones, y al final de cuentas es creación. ¿Y cuál es la creación más viva? Nosotros creamos una hija, pero la obra de arte que tú estás creando toda la vida es tu vida. Entonces, la energía sexual, cuando te lo pongo, ¿cuál es tu relación? Te voy a decir cuál es tu relación con tu vida. Y aquí, bueno, con esto que dice Maite, pues vemos el gran potencial que tiene esto. De nuevo, la energía sexual es energía creativa. Es energía de creación, es la creación, nuestra creación de nuestra vida. Ahora, una cosa que es
parte de lo que vamos a estar tratando durante estas clases, y que es algo muy importante y a lo cual nos parece muy importante traer conciencia, es el entender, bueno, ¿qué pasa cuando nos conectamos a alguien? Y obviamente aquí hay un tema que pues vamos a empezar como por lo más obvio. ¿En qué momento nos conectamos con una persona a nivel sexual? Bueno, cuando tenemos relaciones sexuales con esa persona. Y bueno, ahorita no vamos a entrar muy en profundo en este tema porque es el tema de la próxima clase, y te vamos a contar todos los temas de qué es lo que sucede cuando nos conectamos con alguien y bueno, cuáles son las implicaciones que tiene esta conexión. Pero vamos a hablar un poco acerca de, bueno, cómo es que nos conectamos. Pues, como decíamos, principalmente cuando hay una conexión sexual física, ahí se crea una conexión. Sin embargo, no solamente es así. Podemos conectarnos de forma sexual sin que haya un contacto físico, sin que haya una cuestión de penetración, sin que haya una cuestión incluso de un contacto de tocarnos de piel a piel. A veces el deseo es una guía de conexión. A veces las ganas de estar con alguien, estar conectado con alguien, eso es una forma de conectarnos a esa persona. A veces cuando tenemos incluso cierto deseo hacia cierta cosa. El resentimiento. El resentimiento también es una forma de mantenernos conectados. Todas estas emociones, en cierto sentido, tienen que ver con esta forma de quedarnos conectados a otra persona. Y, de nuevo, viendo esta visión más amplia de la energía sexual, no solamente como un acto físico, sino realmente como un acto de creación, estos vínculos que se van estableciendo con las personas se pueden dar por múltiples vías. Ahora, la cosa importante de esto es que si la energía sexual es energía vital, eso quiere decir que buena parte de nuestra energía vital se está yendo a mantener conexiones y a mantener situaciones que no necesariamente nutren nuestra vida. Ahora, no quiere decir que todas las conexiones sean así. Hay conexiones muy nutritivas en las que damos y recibimos. Idealmente así deberían ser las conexiones. Pero la realidad es que muchas veces estamos conectados a situaciones, a personas, a cuestiones del pasado que ya no nos nutren y que ya no nos sirven. Y, de nuevo, mucha gente llega a nosotros con la cuestión de, pues troné con mi pareja y llevo varios meses y pues sigo pensando en él, sigo pensando en ella, no me lo puedo quitar de la cabeza, ¿qué puedo hacer? Bueno, las prácticas que les comentamos al principio es de lo mejor que puedes hacer. Pero lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes y ser conscientes de dónde está nuestra energía, porque si ni siquiera nos damos cuenta de eso, es muy difícil que lo podamos trabajar. Entonces, nuestra pregunta para ti en este momento sería, ¿a qué estás conectado? ¿A qué estás conectada? Y una invitación que puede ser interesante durante este ciclo de clases es que tomaras un papel o un cuaderno y anotaras, ¿a qué estás conectado? ¿A qué estás conectada? Ok, tus exparejas, ¿con cuáles sientes que te sientes conectada todavía? Pero más profundo, ¿con qué situaciones? ¿Con qué cuestiones donde hay resentimiento? ¿Con qué cuestiones donde hay miedo? Quizá hay cuestiones con amigos, con compañeros de trabajo, con situaciones, con familiares, donde no ha habido una cuestión de un intercambio sexual físico, pero hay una conexión a nivel de energía sexual. Y es lo que es tan interesante este trabajo. Cuando nos hacemos conscientes de esto, podemos empezar a reclamar nuestra energía de lugares donde ni siquiera nos imaginábamos que la teníamos regada. Y también una cosa importante es, pregúntate, ¿qué estás creando? Porque la energía sexual está creando, es fuerza creativa. ¿Qué estás creando en tu vida? Y todo el tiempo estamos creando. Estás creando más miedo, estás creando más dolor, estás creando cosas maravillosas. ¿Qué estás creando? Porque una de las cosas que ahorita falta mucho en este planeta es creatividad. La gente está agotada, estamos exhaustos. ¿Y qué pasa? Que estamos invirtiendo nuestra energía en sitios que no nos nutren. Entonces no estamos creando vida, estamos creando agobio. Y también entender eso es, lo que más extrañamos es nuestra creatividad, nuestra conexión fluida con el gozo de conocernos, de ir a tocar nuestro interior. Entonces, ¿aquí qué pasa? Nuestros patrones, ¿de dónde viene este patrón nuestro, no? ¿Por qué yo quiero crear esto? ¿Por qué quiero crear más dolor? ¿Por qué? No, muchas veces, ¿por qué tengo una y otra relación donde pasa lo mismo y me acabo sintiendo igual? Porque tu energía está invertida ahí. ¿En qué tienes invertida tu energía? ¿Y dónde vienen estos patrones? Ahí sí, o sea, no hay de otra. Nosotros aprendemos de nuestros papás no de lo que hacen, sino de cómo se sienten. La herencia que recibimos de papá y mamá es cómo se sienten ellos, y más de mamá. Así es el rollo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mamá se siente?
lo pasamos como herencia energética a nuestros hijos. Y el primer vínculo con un hijo a través del cuerpo, porque el cuerpo implica también conexión, es la lactancia. Es bien importante entender cómo fue tu lactancia. Y aquí hay una cosa fuerte. Las mamás a veces tendemos a contar historias de acuerdo a lo que nos convino a nosotros y de acuerdo a la mirada que tenemos nosotros. No siempre es la mirada real y completa. ¿Ok? Entonces es muy importante retomar tu historia en tu cuerpo, de cómo se siente en el cuerpo, y dejar de creer que lo que dice tu mamá es totalmente tu historia. Es una parte también de reclamar tu energía sexual, pero ya les hablaremos más adelante de eso. Entonces, ¿cómo fue tu nacimiento? ¿Cómo fue el primer contacto con piel? ¿Se te nutrió? La piel es alimento. ¿Cómo fue la lactancia? La lactancia no solo es alimento físico, es alimento de placer. El primer goce se encuentra en la mano de la madre, tomando leche, recibiendo esto, la caricia, la mirada. Es alimento, es placer, y es la iniciación al placer. Pero si la mamá no podía estar entregada a esto, por una u otra razón, ese bebé lo que recibió, ese ser humano lo que recibió, fue que el alimento, la nutrición, la conexión, no es placentera. Y entonces, ¿qué vamos a buscar a lo largo de nuestra vida? Una relación donde sintamos exactamente la misma iniciación que tuvimos respecto al contacto con nuestra madre. Por eso, mujeres, o sea, no es estigmatizar, pero es real. Tenemos que poner mucha atención, trabajar en nosotras para poder estar presentes en los que vienen. Es muy importante. ¿No? Y como yo, muchas mujeres venimos de procesos de abuso, pero todo se puede regenerar. Ahora, también segunda cuestión, la relación entre hombres y mujeres y del mismo sexo. ¿Cómo se relacionaban sexualmente tu papá y tu mamá? Tú aprendiste a relacionarte con tus parejas. Si tu mamá sentía resentimiento y todo el tiempo, aunque dijera otra cosa, si sentía una cosa contra el sexo, tú aprendiste a sentir lo mismo. O sea, es como si yo crecí en una casa donde hablan italiano y luego me dicen, ¿por qué hablas español? No, ¿por qué no me hablas en español? Pues si yo no sé hablar español, a mí me hablaron en italiano. Pero hablan español, ¿no? Entonces es bien interesante. Entonces nuestros padres son fuente, son nuestra primera escuela. Es nuestro primer diploma que tenemos de por vida, y ese nadie dice nada, ¿verdad? Pero nos deberían dar un diploma así de, bueno, nos graduamos de aquí. Y no es porque sea malo, pero cuando tú puedes observar a tus padres, tienes un camino más claro para entenderte a ti. Y también dentro de los patrones entra pues más del lado masculino, aunque digo, ahora lo vemos más generalizado, es la cuestión de cómo nos relacionamos con el sexo, cómo nos relacionamos con el deseo. Y aquí entra también cuestiones como la pornografía, como cuestiones de sexo donde no hay una conexión real, por así decirlo, digamos afectiva, sino que es sexo simplemente por sexo. Entonces, esos patrones, que a fin de cuentas son patrones adictivos, que no necesariamente son una sustancia externa, sino que son, pues en cierto sentido, pues sí a sustancias externas y a estados internos. Y ellos también son patrones que, pues en muchos casos, al menos en el caso de la pornografía y de, pues mucho el comportamiento sexual, es algo que heredamos, puede que en parte de nuestros padres, pero muchas veces también de la sociedad. Y son patrones que vale la pena reflexionar si es algo que nos nutre o no nos nutre. Y de nuevo, aquí no es una cuestión de decir si está bien, si está mal, no es una cuestión moralista. Es una cuestión de pensar cómo se siente. ¿Me nutre? Si siento que me nutre, está bien. Si siento que no me nutre, pues entonces vale la pena reflexionar sobre ese patrón y ver qué podemos hacer al respecto. Porque, de nuevo, la energía sexual es energía creativa, es energía vital. Oye, Juanpa, ¿y cómo podemos saber si algo nos nutre o no nos nutre? Tiene que ver con cómo se siente. Muchas veces, cuando yo me pregunto, digo, y es curioso, ¿no? Digo, me imagino que lo podemos incluso sentir con la comida. ¿No es el sentido a veces que comes algo que te llena, pero no te nutre? Es como, sí, me siento lleno, pero como que esta comida no fue la mejor que me comí. Y de pronto comes, pues, un plato que está, pues, bien servido, con comida viva, y cuando te lo comes es como, no solamente me siento satisfecho, sino que me siento nutrido, me siento nutrida. Y esto aplica a cualquier cantidad de experiencias que entran en nuestros sentidos, porque de nuevo, el alimento no entra solamente por la boca, sino que entra por todos los sentidos. Entonces, pues tenemos que poner mucha atención justamente de qué nos nutrimos, con qué
qué tipo de parejas elegimos también en nuestra existencia, ¿no? Porque, bueno, todo se regresa a lo mismo. Las parejas que elegimos lo que vienen es a que podamos recuperar la manera de nutrirnos, de elegir lo que sí nutre. Pero generalmente lo que estamos buscando en nuestras parejas es completar respuestas defensivas incompletas, ¿no? Completar lo que no hemos podido completar con papá y mamá, volvernos a sentir como nos sentimos. Entonces, aunque la pareja enfrente sea así, el sueño que hemos tenido, no lo podemos ver. Lo que vamos a sentir depende de cómo nos sentimos nosotros. Es muy, muy interesante esto, ¿no? Entonces, de pronto hacer toda esta historia para... Yo sé que ahorita todos los que nos están oyendo van a decir... ¿Cómo han sido los vínculos de pareja que he tenido? Ojo, no estamos estigmatizando el sexo, no, el sexo es algo delicioso, estamos totalmente a favor. El sexo, además, en pareja, cuando hay una conexión profunda, si puedes crear vida, puedes crear y manifestar, eso será otra clase que les daremos en otras ocasiones, puedes manifestar lo que quieras, cuando hay una buena conexión. Pero también el sexo tiene un propósito muy especial en este planeta, que también hemos olvidado, que lo hemos tirado en un lugar que no viene bien. Y por nosotros, por las generaciones que siguen, creo que es importante saber qué es tener nuestra energía sexual completa con nosotros para crear la vida que queremos y poder crear vínculos y relaciones con nosotros y con los otros que nutran. Y aquí vale la pena hablar de uno de los puntos principales por los que muchas personas, como decíamos, llegan a estos procesos. Porque generalmente cuando hacemos esas convocatorias, las personas llegan porque quieren cortar los vínculos con sus exparejas. Entonces, hablemos un poquito de esto porque sí es un tema que a mucha gente le da mucha curiosidad y para muchas personas es algo relevante, ¿no? Sobre todo cuando sentimos que seguimos conectados con alguien, que nomás no nos lo podemos sacar de la cabeza, que sentimos este jalón, que lo extrañamos, que hay todo esto. Bueno, en este caso es muy, muy, muy importante todo lo que estamos diciendo y lo que vamos a compartir en las próximas clases va a ser fundamental específicamente para este punto en particular. Si tú tienes una cuestión donde sientes que todavía estás conectado, conectada a alguien, que por más que hayas hecho, por más que hayas bailado, saltado, llorado, no se acaba de cortar, bueno, estas clases te van a ayudar mucho, porque parte de lo que queremos compartir contigo es exactamente este tema. Entonces, de nuevo, cuando tenemos un vínculo sexual con alguien, nos conectamos. Algunas tradiciones dicen que son 7 años. Yo personalmente creo que puede ser mucho más, creo que también puede ser mucho menos, pero dependiendo de cómo tratemos ese vínculo y de qué hagamos activamente para trabajar con esa conexión, si ya no es algo que queremos tener en nosotros. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar pues mucho más a fondo acerca de esta conexión, de lo que pasa cuando nos conectamos sexualmente a alguien, de qué es lo que sucede, de cuál es en cierto sentido el precio de esta conexión. Y vamos a empezar a ver un poco qué es lo que podemos hacer para empezar a cortar conexiones que ya no nos sirven. Así que bueno, está atento, síguenos en redes. También vamos a hablar muchísimo en la próxima clase, pues los vínculos que tenemos no solo con exparejas, sino con situaciones también de abuso, de adicción, como decía Juan, para la pornografía, porque esos también son vínculos. No nos damos cuenta, pero a veces tenemos un vínculo profundo pues con nuestros abusadores o con la pornografía o con ciertas situaciones y estamos ahí. Y de veras lo que más queremos que aprendas y que recuerdes es cómo recuperar tu energía sexual, tu energía creativa para que puedas crear lo que sea que quieras, para que te puedas sentir como sea que quieras. Y si es posible, para que te puedas volver a enamorar de ti. Mira, yo empezamos hace 22 días y estaba en un proceso en el que no me estaba gustando a mí misma, y hoy que estoy grabando esto, otra vez veo y digo, ay, estoy de regreso. Ya volví a mí, ¿no? Ya es como, ok, ya me gusto. Y queremos que te vuelvas a gustar, que te vuelvas a enamorar de ti para que puedas vivir en ese amor por la vida, amor por lo que implica estar vivo, ¿no? Así que te invitamos a que nos sigas en nuestras redes. En Instagram estamos como Alquimia Cacao y creo que en YouTube, pues aquí nos están viendo, ¿verdad? También como Alquimia Como Cacao. Alquimia Cacao. Entonces, acuérdate que la próxima clase te va a llegar por correo para que no te la pierdas. Va a estar muy, muy interesante. Si te interesa la cuestión de entender qué pasa cuando te conectas sexualmente a alguien, esta clase no te la quieres perder. Entonces, estate muy atento, muy atenta y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.